Leer te da más. Con Paulo Cosín. Ovidio, en su obra La Metamorfosis, relata el mito del rey de Chipre, Pigmalión. Este monarca deseaba casarse con la mujer más bella y perfecta jamás conocida. Frustrado en su búsqueda, renunció a su deseo y, para superar su desilusión, intentó evadirse entretenido en la creación de esculturas. Su empeño fue tal que de sus manos salió la estatua de una mujer de extraordinaria belleza de la que se enamoró y a la que puso por nombre Galatea. Tuvo un sueño en el que Galatea cobró vida y al despertar, Afrodita, conmovida por el deseo del rey, le dijo: Mereces la felicidad, una felicidad que tú mismo has plasmado. Aquí tienes a la reina que has buscado. Ámala y defiéndela del mal. Y así fue como Galatea se convirtió en humana. En una ocasión leí un relato parecido en el que en un reino toda la corte se dedicó durante años a encontrar una esposa que cumpliera todas las cualidades que ansiaba su rey. Finalmente, cuando ya habían casi abandonado la esperanza de encontrarla, esa mujer perfecta para el rey apareció. El rey se sentía feliz y toda la corte lo celebraba, hasta que ese estado de alegría de todo el reino se vio interrumpido cuando, llegado el día de la boda, fueron a despertar a su alcoba a la futura esposa y solo encontraron una carta en la que decía: Me siento tremendamente halagada por ser la elegida, pero también desdichada, pues no es el rey el hombre al que amo. La persona a la que entregaré mi corazón todavía no ha aparecido en mi vida. Lamento abandonar este reino, pero me siento obligada a marchar en su búsqueda. El mito de Pigmalión lo encontramos reflejado también como una marioneta, como hijo deseado en el caso de Pinocho, o como una criatura con las mayores virtudes posibles que acaba siendo un monstruo en la obra Frankenstein, de Mary Shelley. Esa ficción ha inspirado muchas obras literarias, guiones de películas, obras de arte y comportamientos en la vida real. Encontramos un buen ejemplo a principios del siglo XX. Me refiero al caso de Aurora Rodríguez, cuyo deseo fue tener una hija que pudiera ser la liberadora de la mujer y que representaba su proyecto de lucha feminista. Para ello, eligió a un culto sacerdote cuya función fue únicamente dejarla embarazada de una niña a la que llamó Hildegard y que será conocida como la Virgen Roja. Hildegard nace en 1914 y a los 2 años ya sabe leer. A los 4, mecanografía. A los 10 años habla 4 idiomas. Da conferencias a los 11. A los 13 termina bachillerato. A los 15 ingresa en la Unión General de Trabajadores y en las Juventudes Socialistas Madrileñas. Y a los 18 termina la carrera de Derecho. Abandona la militancia del Partido Socialista. Esto manifiesta una voluntad de la madre unida a su alta capacidad de no replegarse a aquello que está en el poder. Más adelante entra en el Partido Republicano Radical, con actividad incesante en España y a nivel internacional. Publica varios libros, entre los cuales se encuentran sus trabajos dedicados a la liberación de las mujeres, como el publicado por Morata, El problema sexual tratado por una mujer española. También es secretaria de la Liga Española para la Reforma Sexual en su fundación. Esta es presidida por Gregorio Marañón. Hildegard es pionera en sexualidad, pero paradójicamente también es ferozmente reprimida por su madre, que rechazaba el placer de la carne y las relaciones con hombres. Quizás hayas visto la película de La Virgen Roja, dirigida por Paulo Ortiz, o leído La hija de Frankenstein, de Almudena Grandes. Ambas obras están inspiradas en esta historia, pero los hechos reales los podemos conocer con detalle a través del libro El manuscrito encontrado en Cienpozuelos, de Guillermo Rendueles, publicado por Ediciones Morata, y que recoge la historia clínica de Aurora Rodríguez. Llega un momento en el que Aurora le dice a Hildegard: Te estás apartando del camino. Y ella responde: Tú tienes el control. Puedes matarme o dejarme. Si me matas, me pierdes. Y si no, me pierdes también, porque me iré. Su criatura comienza a actuar de manera autónoma, y es entonces cuando su proyecto de lucha feminista se ve amenazado. El psiquiatra que atendió a Aurora Rodríguez de Cienpozuelos hasta su fallecimiento en 1956 lo recoge así en la historia clínica número 6966. Según Aurora, Hildegard se despierta.
Como entre sueños le pregunta si no ha tomado aún una decisión y se vuelve a dormir. Cuando está de nuevo profundamente dormida, Aurora le separa el cabello de la sien izquierda, la besa. Entonces dispara 2 veces con el revólver en la sien y una tercera en el corazón. Esos disparos, ese acto material y no moral, como dice Aurora, termina con las dudas y la existencia de Hildegard. Aurora despide con un beso el cadáver y pronuncia la frase que recuerda en el juicio, con orgullo, dicha en voz alta y tonante, dirigida a los enemigos. ¿Queréis el cuerpo? Ahí lo tenéis. Su alma es mía, y no hay quien me la quite. Así que el 9 de junio de 1933, esta joven es asesinada por su madre. ¿Qué sensación te queda después de oír esto? Verdaderamente impresiona, ¿no es así? Te cuento esta historia como continuación del episodio El Club de los Cinco, porque ahí ya vimos cómo actuaban las expectativas, o falta de ellas, que se pusieron en John, Claire, Brian, Allison y Andrew. Y te anticipé que algo parecido sucede en la obra de Dickens Great Expectations, que fue traducido al español como Grandes Esperanzas. ¿Es lo mismo esperanzas que expectativas? Te contaré algunas historias de los personajes de esta historia Para que tú decidas si es lo uno o lo otro. El protagonista de esta obra es Pip, un chico huérfano que vive con su hermana, que lo trata a patadas. Y con su cuñado, un herrero que sí le muestra afecto, pero nunca lo hace a la vista de su esposa, pues eso no haría más que agravar la situación. La aspiración de Pip es llegar a instruirse como herrero, lo cual es algo que siempre le pareció bien, pues estimaba al bueno de su cuñado Joe, que era como un padre para él, hasta que un día es invitado a ir a casa de la señorita Havisham, para que juegue con su hija adoptiva Estela. Pip queda prendado de Estela. Le parece la chica más bella que jamás ha visto, tal y como lo narra Pip en el diálogo de ese encuentro. Tú no le dices nada a ella. Me comentó la señorita Havisham mientras nos observaba. Ella, sin embargo, te está diciendo toda clase de improperios, pero tú no le dices nada. ¿Qué piensas de ella? No quiero decirlo, balbuceé. Dímelo al oído. Dijo la señorita Havisham, inclinándose hacia mí. Creo que es muy orgullosa, le susurré. ¿Y qué más? Y muy guapa. ¿Y qué más? Y muy faltona, dije mientras Estela me miraba con aire de sentir una intensa aversión. ¿Y qué más? Que me quiero ir a casa. ¿Y no volverla a ver más con lo guapa que es? No estoy seguro de no querer volverla a ver, pero ahora me gustaría irme a casa. Te irás pronto. Dijo la señorita Havisham en voz alta. Primero termina de jugar. Vemos que Estela le trata con desprecio, displicencia, y la forma en que lo humilla le hace tomar conciencia y avergonzarse de su situación de pobreza, de su ropa, de su suciedad Y de sus botas toscas, lo considera un labriego estúpido y patoso, y él se siente vasto y vulgar. Entonces su propósito en la vida se transforma. Ahora quiere ser un caballero. Ya no desea ser un simple herrero. Para conseguirlo decide instruirse con la ayuda de Biddy, una chica de su edad, educada. Pues ella ayuda a su abuela, la maestra. Biddy pone todo su empeño en enseñarle a leer porque está profundamente enamorada de Pip. Tienen una relación de gran sinceridad, como se observa en la siguiente conversación cuando Pip le confiesa a Biddy. Ya ves cómo estoy, insatisfecho, a disgusto y... ¿Qué más me daría a mí ser vasto y ordinario si nadie me lo hubiese dicho nunca? Biddy giró rápidamente el rostro hacia el mío y me contempló con mucha mayor atención de la que había dedicado a los barcos que pasaban. Pues no fue algo ni muy cierto ni muy cortés. Comentó mientras volvía a dirigir la mirada hacia los barcos. ¿Quién te lo dijo? La joven dama tan hermosa de la casa de la señorita Havisham, que es más hermosa de lo que nadie lo haya sido jamás, a la que admiro muchísimo y por la que quiero ser un caballero. Tras haber hecho esa lunática confesión, comencé a lanzar la hierba que había arrancado al río, como si tuviese ganas de hacer lo mismo conmigo. ¿Quieres ser un caballero para fastidiarla o para conquistarla? Me preguntó Biddy en voz baja al cabo de una pausa. No lo sé, contesté malhumorado. Porque si es para fastidiarla, Continuó Biddy. yo diría, claro que tú lo sabrás mucho mejor que yo, que lo conseguirías con mucha mayor efectividad e independencia si no hicieras el menor caso de sus palabras. Y si es para conquistarla, yo diría
Claro que tú lo sabrás mucho mejor que yo, que no merece ni que lo intentes. Era justo lo mismo que yo había pensado tantas veces. Era justo lo que veía con toda claridad en esos momentos. Pero ¿cómo podía yo, un pobre chico de pueblo aturdido, evitar esa maravillosa inconsciencia en la que caen a diario los mejores hombres y los más sabios? Puede que todo sea así, dije a Biddy, pero el caso es que la admiro muchísimo. ¿Tú qué harías en esta situación? Pip lo tiene difícil, ¿verdad? Pues aquí se muestra la maestría de Dickens para crear un cambio radical de los acontecimientos. De pronto, el destino se pone a favor de los deseos de Pip cuando le anuncian que va a recibir la ayuda de un benefactor anónimo que está dispuesto a hacer de él un caballero. Para ello deberá establecerse en Londres con un nuevo tutor que se hará cargo de todos sus gastos y tendrá además una persona a cargo de su instrucción. ¿Crees que Pip llegará a ser un caballero? ¿Conseguirá así el corazón de Stella? ¿Es posible ascender en la escala social? ¿Cómo se comporta uno con los demás cuando cree que lo ha conseguido? ¿Y con los de su mismo origen? ¿Pueden dos personas de distinta procedencia sociocultural ser felices juntas? Porque su propio tutor defiende que Ningún barniz puede ocultar la veta de la madera, y cuanto más barniz pongas, más se verá la veta. Lo dice refiriéndose al prometido de la señorita Havisham, que la dejó plantada en el altar, ocasionándole un dolor del que jamás se recuperará. ¿por qué el benefactor de Pip deseaba hacer de él un caballero? ¿Era quizás su Pinocho? Vemos más expectativas que esperanzas. Son preguntas que yo me iba haciendo mientras leía el libro, de las que fui encontrando alguna respuesta y que me hicieron recordar al mito de Pigmalión, a la cruda historia real de Hildegard y a todo lo que te he contado. Que me hicieron reflexionar lo difícil que es diferenciar entre nuestras propias expectativas y las que han puesto en nosotros. Lo complejo que es conocer nuestros deseos más profundos. Yo estoy convencido de que no es nada fácil. Sin embargo, convencido de que Grandes Esperanzas con sus 772 páginas a mí me sigue resultando de gran ayuda. Y veo que cada una de esas páginas Puede estar seguro reflejada en muchos otros libros, en historias o en las letras de muchas canciones. También es fácil percibir la conexión que tiene con otras obras, como por ejemplo Frankenstein de Mary Shelley, Los Miserables de Víctor Hugo, El Conde de Montecristo de Dumas y muchas otras más. Y es que no hay duda. leer te da más.